Hoy vamos a analizar el gran problema de confusión en la frase de Jesús o en la frase que dice Marcos, cuando en el versículo número 19 del capítulo 7 dice que con esta frase hizo limpios todos los alimentos. ¿A qué se refería Cristo? Bueno, acompáñanos hoy en nuestro tema, tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Leo de Marcos capítulo 7, versículo 4 y 5. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Bueno, el contexto nos dice lo siguiente. Cristo no está hablando de qué alimentos deben consumirse y cuáles no. Eso está claro en toda la Biblia, y como muchos han dicho que eso es un mandamiento para los judíos y no para nosotros, y me refiero a qué comidas debemos consumir y cuáles no, les tengo una prueba de que eso no fue para judíos. Eso está establecido para la humanidad. Antes que hubiera pueblo de Israel en la tierra, vino el diluvio. Y el Señor le dijo a Noé, tómame 7 parejas limpias, de animales limpios, y una pareja de animal inmundo. Eso significa que esa clasificación ya existía. ¿A qué se está refiriendo Cristo? Bueno, hay un gran problema aquí, y es la superioridad espiritual de los fariseos, y de los escribas y de los ancianos sobre Cristo y sobre sus discípulos y sobre todos los demás. En este relato donde dicen, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos para comer? Es que no estábamos hablando de un problema físico. Los judíos exageraban el lavamiento de todo, lechos, utensilios y muebles, hasta usaban distintos tipos de agua para descontaminarlos, todo con el fin de mostrar que eran muy superiores espiritualmente. La pregunta de los fariseos es, ¿por qué nosotros sí somos superiores espiritualmente y sus discípulos, y lo incluimos a usted, son tan inferiores espiritualmente? En realidad este es el contexto de este problema y no debemos perderlo. Ahora vayamos a un segundo punto, y es, ¿qué es lo que contamina? ¿Qué es lo de las tradiciones y los mandamientos? En Marcos 7:11, usted encuentra una palabra extraña y dice así, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Cuando nosotros nos fijamos en las tradiciones y dogmas, y voy a explicar un poco, un dogma o una tradición es una creencia que debemos tener, pero que no tiene apoyo en la Biblia. Es por tradición o porque nosotros lo decimos así. Nótenlo. En la Biblia lo que hay son los mandamientos de Dios, es decir, toda la voluntad de Dios escrita en su palabra. Entonces, tenían una incongruencia terrible. Se las daban de muy consagrados, pero cuando un joven o una persona había ahorrado un dinero para la vejez de sus padres, venían y lo convencían y tomaban eso como una ofrenda para Dios, y a los padres no les quedaba nada. Cometían un pecado de robo y descuido hacia los padres. Cuando nosotros nos volvemos fanáticos, somos inconsistentes y comenzamos a acusar a otros de un cambio que quizás nosotros no hemos sido capaces de hacer. Por eso hay que centrarnos no en las tradiciones humanas. Yo nací en esta iglesia y en esta iglesia voy a morir. Esa es una frase de tradición humana. Lo que deberíamos decir es, con la ayuda de Dios,
necesito ver sus escrituras y creer lo que Él quiera que yo crea. Aprovechemos el momento y vamos a orar. Buen Padre, ayúdanos a poner tu palabra en primer lugar. No tradiciones humanas, sino tu palabra. Y ayúdanos a vivirla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.